Vamos a hablar un poquito ahora del abdomen agudo, que es un cuadro clínico o una causa eh, de constante consulta, ¿no? Por guardia o de llamado para ir a la casa que le duele la panza. Eh, entonces vamos a ver si vamos, bueno, a hablar un poquito más de lo que seguramente ya sabemos. El concepto sería básicamente que el abdomen agudo es un cuadro clínico que se expresa, bueno, con dolor abdominal, que generalmente se desarrolla de forma rápida y tórpida hacia la gravedad. El punto es que si no recibe un tratamiento quirúrgico inmediato, evoluciona hacia un cuadro de shock y de muerte. Voy a hacer una clasificación que es muy sencilla, que uno es un síndrome peritoneal, que es lo que prevalece es la irritación peritoneal. El otro es un síndrome oclusivo, un síndrome hemorrágico y un síndrome mixto. Que después cuando lo vayamos viendo van a ver que en realidad el abdomen agudo se presenta con más que nada con un síndrome mixto, digamos, generalmente tienen de todos estos síndromes. Podríamos decir que el síndrome peritoneal, bueno, es el producido por la inflamación del peritoneo, a su vez se divide en primario, primitivo o secundario. Este primario, bueno, generalmente es causado por gérmenes que no provienen de los órganos intraabdominales, cuyo procedimiento no ha podido ser demostrado. Que a veces tenemos, no sé, un problema renal y el único antecedente que tuvimos fue tuvimos un estáfilo en la garganta y después tenemos un dolor, un cólico renal o alguna otra cosita, un ejemplo, ¿no? O gastrointestinal, un cuadro gastrointestinal que es secundario a un proceso infeccioso desde otro lado que migra hacia el intestino. Y el secundario, que es propiamente de una víscera abdominal, que es producido por una inflamación de estas vísceras o por líquidos irritativos, ya sean químicos o sépticos, que caen de estas vísceras o estos órganos hacia la cavidad peritoneal y lo irritan, por supuesto. Como por ejemplo, tenemos inflamación de vísceras abdominales que puede ser apendicitis aguda, una colecistitis, una diverticulitis, una colitis necrotizante, anexitis aguda, etc. O otras causas son líquidos irritantes, químicos o sépticos, que caen de la cavidad peritoneal, que pueden ser secundarios a una perforación de una úlcera gastroduodenal, un cáncer gástrico ulcerado, una úlcera yeyunal, un cáncer de colon o de intestino delgado, una diverticulitis, un absceso hepático, un absceso sufrénico, secundario a un trauma de abdomen, un cáncer de vejiga, un embarazo ectópico. La gravedad de este síndrome peritoneal depende de la extensión del proceso, del germen que lo produce y de la virulencia de esto, también de la edad del paciente y del estado de salud previo al cuadro clínico, ¿no? Vamos a ver que el cuadro clínico encontramos síntomas subjetivos, síntomas objetivos y síntomas generales. Con respecto al subjetivo, es el dolor abdominal, que esto va a ser algo que está en todo lo que es el dolor en el abdomen agudo. Puede ser de comienzo brusco o progresivo. Su intensidad varía según el grado de irritación que sufre el peritoneo. Varía mucho, por ejemplo, hay pacientes que, sobre todo los diabéticos, que tienen muchísimo menos o tienen más tolerancia al dolor o como la diabetes tiene las lesiones vasculares que hacen que sientan menos generalmente, a veces los pacientes con diabetes tienen un comienzo del dolor abdominal mucho más tranquilo o progresivo, a diferencia de otros pacientes que el abdomen es de comienzo brusco, o también, por ejemplo,
en los pacientes añosos, el abuelo que tiene un abdomen agudo, o la abuela, generalmente después de los 70 no tienen tanto dolor. Por ahí se presenta más que con dolor abdominal, con alteración del sensorio. Entonces, pero bueno, de forma general, lo que predomina en el 90% de los casos, digamos, en un abdomen agudo es el dolor abdominal, que varía de intensidad según el umbral de cada paciente. Según también la irritación, que tanto esté irritando el peritoneo. Generalmente son dolores intensos como una puñalada. Generalmente se localizan en la región donde está ocurriendo el dolor. Ustedes saben que no siempre es así, porque puede haber dolor en epigastrio, que después se va posicionando en la fosa ilíaca derecha, otras veces continúa en el epigastrio y se irradia a los hombros, porque puede ser otras causas, digamos. La propagación del dolor tiene una gran variación, depende de la causa del proceso. En líneas generales se puede señalar que los procesos inflamatorios del hemiabdomen superior se irradian hacia los hombros, espalda y base del hemitórax y hasta flanco, o sea, del ombligo para arriba. Los vómitos también pueden estar presentes, a veces se acompañan de náuseas. Generalmente después del vómito no mejora el dolor. Vieron que cuando uno tiene un dolor de panza que no es quirúrgico, si vomita se siente aliviado, y en estos casos no ocurre esto. Al inicio se deben a una irritación nerviosa refleja y luego por el hilio paralítico establecido. Cuando tienen varios días de evolución y no consultan, o porque tiene una forma de presentarse no muy común, digamos, entonces se tarda en hacerse el diagnóstico. El tránsito intestinal y la micción. Con respecto al tránsito intestinal, generalmente está disminuido. Generalmente por el hilio, bueno, no ocurre, ¿cómo se llama? El libre paso, digamos, del tránsito intestinal. Esta irritación del peritoneo pélvico puede existir tenesmo rectal con expulsión de gleras, que son unas secreciones tipo mucosa, y micciones frecuentes o dolor miccional. Eso siempre consulten, digamos, si les toca ir a atender un cuadro clínico, alguien con dolor abdominal, si fueron de cuerpo, si tiraron, si fueron de cuerpo y dicen, no, sí fui, cómo eran las heces. No, la verdad que me llamó atención, eran medias gelatinosas, medias raras o con sangre, porque pueden ser una invaginación también, o no puedo orinar bien, me duele. También son signos de algún tipo de irritación abdominal y que hay que hacer un poquito más de estudios o pedir interconsulta con cirugía. Con respecto a síntomas objetivos, con respecto al dolor, lo que podemos decir que cuando uno palpa ese abdomen, por lo general uno presiona el abdomen y cuando suelta, tiene más dolor cuando uno le suelta la palpación que cuando aprieta. Eso es lo que nosotros llamamos reacción peritoneal. No es que lo tengan que saber ni nada, pero como la presencia de ustedes en la ambulancia, yo creo que viene para quedarse, creo que es importante que hay cosas que vayan ganando, digamos, en confianza, en tocar un abdomen, saber que si se irrita, cuando lo sueltan, tiene que llamarle un poquito más la atención, etcétera. Con respecto a la percusión, nosotros tocamos como si fuera buscando un tamborcito, y esta maniobra nos habla de que mientras más, si hay matidez, por ejemplo, que hay sangre, si hay mucho ruido,
siente pánico, está inflamado y generalmente exacerba el dolor. Después, bueno, bueno, cuando se ausculta un abdomen, se va a observar que los ruidos hidroaéreos están muy disminuidos o ausentes, y en la evaluación del examen físico, el tacto rectal y vaginal tiene que estar presente o sugerir que se haga porque hay veces que se confunden estos síntomas y puede haber melena y constatar una hemorragia digestiva alta o baja. Se puede tocar un tumor. Si fuera, por ejemplo, un embarazo ectópico o un tumor de anexo, se pueden palpar y es muy doloroso también el tacto. Son herramientas nada más lo que yo ahora les estoy comentando. Acá vemos algunas imágenes de neumoperitoneo, por ejemplo, si hubo una úlcera perforada, por ejemplo, o por ejemplo en la diverticulitis, o si hay un trauma de abdomen y sacamos una radiografía y vemos acá como que se viera doblemente dos espacios, digamos, entre el diafragma y como que continuara un poquito el pulmón. Esto es aire, es neumoperitoneo y quiere decir que hay una víscera que está perforada y que, bueno, hay que entrar a quirófano. Este, por ejemplo, es una imagen de una ecografía donde se objetiva una apendicitis aguda. No, para. Y acá puse otras imágenes de colecistitis aguda, se ve el cálculo, la sombrita, acá no se ve nada, y algunos parámetros ecográficos de la colecistitis. Bueno, de todo esto, ¿en qué nosotros tenemos que hacer hincapié, como siempre? En saber que algo le está pasando a este cuerpo y que la forma en que nos expresa el cuerpo, en que no está bien, es a través de los signos vitales que son... Ay. ¿Siguen viendo el PowerPoint? Sí, Sí, sí. Lore, está bien. Acá lo importante es esta área, que siempre el cuerpo te avisa que algo no está bien. Entonces, ¿en qué nos avisa? ¿En qué es fiel el cuerpo, digamos? En la temperatura, que generalmente está con un poquito de hipertermia. Sabemos que más de 37,7 el paciente algo le está ocurriendo. Cuando la frecuencia cardíaca generalmente está aumentada. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre sabe que el cuerpo le está pasando algo y es una respuesta ante esta situación. Puede estar un poco deshidratado porque seguramente el paciente no quiso ingerir líquidos ni nada por el malestar general. Después, bueno, siempre hacemos el laboratorio donde vemos un estado de ácido base que puede estar alterado. Y como siempre, los signos vitales son fundamentales: la TA, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la glucemia. Podemos, bueno, hacer diagnóstico por imágenes, la radiografía es muy importante, la ecografía también y la TAC en los cuadros que correspondan. Bueno, o sea, seguramente después de esta primera evaluación se pedirá una interconsulta con el servicio de cirugía, con todos estos datos que le ofrecemos al especialista. Y si el paciente está febril, ante la duda, generalmente se cultiva el paciente y se inicia antibióticos. Y por supuesto, siempre, ya a esta altura, el sostén hemodinámico es importante, pues ya tenemos que saber que es así. Y la reevaluación del paciente de forma constante en las primeras horas hasta tener un diagnóstico de certeza o hasta que lo que lo haya traído a la consulta esté resuelto. Por ejemplo, era una apendicitis, entonces el paciente ya está operado, ver que las complicaciones, digamos, que la cirugía ya está hecha, pero el paciente generalmente tiene que seguir hidratado, ver que orina, que disminuyó la curva térmica, si tolera la vía oral o no, porque hay una consecuencia después de esta irritación. Entonces todo eso también tenemos que ya saber que va a manejarlo de taquito ya a esta altura, ¿no? Otra parte del abdomen agudo puede ser un síndrome oclusivo.
Este se produce, acá digamos en el síndrome oclusivo, lo que más, digamos, los síntomas que más prevalecen es que está detenido el libre tránsito por el intestino de heces y gases. Pues hay una clasificación, o sea, hay muchas clasificaciones. Yo le puse estas que me parecieron las más sencillas y que para mí son más fáciles de recordar. Puede ser por una causa mecánica, que puede ser porque se estrecha la luz del intestino, por una causa inflamatoria, por un trauma, porque hay una causa vascular, por un infarto vascular, o por un tumor que está creciendo hasta que se ocluye. Eso es muy común, sobre todo en los tumores de intestino izquierdo, pero puede ser que no sea adentro de la víscera, sino que puede ser de peritoneo y lo obstruye también de forma extrínseca. Puede haber parásitos también en la luz del intestino, puede haber cálculos que migran, fecalomas, cuerpo extraño. Puede haber, bueno, compresión del intestino por bridas o adherencias que pueden ser de origen congénito, inflamatorio, traumático, neoplásico. Hay abdomen que desgraciadamente tuvieron que entrar muchas veces al quirófano por diferentes causas y entonces generalmente se obstruyen por bridas. Puede haber hernias, vólvulos, invaginaciones, anomalías del desarrollo, compresión, bueno, externas por neoplasias. Después puede haber por algún desequilibrio nervioso, un hilio paralítico, un hilio espasmódico, puede haber alguien tuvo una lesión medular y queda con un hilio, entonces los intestinos no funcionan secundario a esto. Puede haber, bueno, una obstrucción vascular, así como puede haber un trombo en las piernas, puede haber trombos en mesentérico o una embolia. Eso puede ocurrir. Nosotros por ahí hablamos más de lo que es el TEP y la CV isquémico, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. También puede haber una oclusión del intestino delgado bueno, se clasifica por alta o baja y por una oclusión del intestino grueso. Estas son clasificaciones nada más. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que por ahí va a predominar más en este tipo de síndrome oclusivo? El dolor abdominal, bueno, es uno de los síntomas más importantes, es de aparición precoz, tipo cólico. ¿Qué quiere decir tipo cólico? Que aparece con mucha intensidad y que después relaja un poquito y después vuelve a aparecer. Ese es el tipo cólico, no es que se va, sino que es intenso, 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 desaparece, mejora un poco y después vuelve a aparecer como si fuera una ola. Bueno, siempre la intensidad va a ser variable porque va a depender más que nada del paciente. Se puede localizar en epigastrio o región umbilical, en la oclusión del intestino delgado o hacia la parte inferior del abdomen, sobre todo en la oclusión del colon, va del ombligo para abajo. El dolor se debe porque lo que quiere hacer el intestino es vencer esta obstrucción, entonces hace fuerza y hace la descarga, digamos, nerviosa, y entonces después tiene que, es como que vuelve a respirar el intestino y vuelve a hacer fuerza, por eso es el tipo cólico. Generalmente es muy intenso y puede haber un tipo de compromiso vascular. El vómito generalmente no siempre es constante, va a depender más que nada si son oclusiones altas o bajas, pero pueden inicialmente ser, por ejemplo, frecuentes y copiosos. Puede empezar por alimenticio, después un poco más bilioso o hasta fecaloide, porque depende de dónde esté la obstrucción. Recibimos muchos abuelitos que tienen estos tipos de vómitos así con un olor pesado, y los abuelos generalmente tienen este tipo de síndrome oclusivo y los nenes también, porque la invaginación en el primer año de vida es más frecuente de lo que a uno le gustaría, sinceramente. Después, bueno, el tránsito intestinal, generalmente no hay expulsión de heces ni gases. Esto también varía porque si
La oclusión es en el intestino delgado, el resto del intestino va a vaciar, va a evacuar lo que tiene, pero hasta un punto nada más. Hay presencia generalmente de gleras, que es como una secreción. Las heces dejan de ser heces, digamos, son como, sí, como una secreción, una mucosidad, algo gelatinoso con sangre. Eso no habla a favor de una invaginación. Por ejemplo, en los bebés digamos, es como casi patognomónico, digamos, esa una caquita en forma de frambuesa o de dulce de frambuesa, si no me equivoco, que es de la invaginación intestinal y los bebés, bueno, lloran, lloran y no se sabe cuál es la causa y generalmente cuando ven eso en el pañal es cuando, bueno, se sabe que es muy probable que sea eso, o cuando la mamá va y le muestra, viste, el pañal del bebé, el pediatra ya sabe lo que se está por venir. También podemos encontrar enterorragias o melena. em, bueno, también si hay trombosis mesentérica o los vólvulos. Los síntomas objetivos, eh, estos lo vamos a encontrar en la inspección del abdomen. Bueno, el abdomen generalmente va a estar distendido, puede estar de forma difusa o localizada, o ver un abdomen asimétrico. Obviamente que esto va a variar en el hábito del paciente. El hábito que quiere decir es la estructura del abdomen del paciente. No es lo mismo hacer una exploración o observar un paciente delgado o un paciente obeso, es una realidad. Pero a veces uno palpando puede encontrar cierta simetría o mayor dolor en cierta área del abdomen para arriba, del ombligo, digamos, para arriba, uno puede creer que puede ser intestino delgado.